fecha de hoy el 37% de la población trabajadora pues ha declarado que padece estrés, ansiedad, depresión por causas laborales. En estos 9 meses se han registrado unas 460.000 bajas y UGT estima que a final de año se superarán las 600.000 del 2023. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra bajo el lema La salud mental en el trabajo, sabemos, ya lo han escuchado, que el 37% de los españoles sufre estrés, depresión o ansiedad en ese puesto de trabajo o también en su entorno laboral. Un dato preocupante del que hoy vamos a reflexionar, pero no son los únicos que nos ponen en alerta. Fíjense en estos datos. El 34% de los españoles sufre algún tipo de trastorno mental. De ellos, un 17% sufre depresión, un 16% sufre de ansiedad, un 62% sufren de estrés. Ahí lo estamos viendo, y un 16%, por ejemplo, se autodiagnostica. Los motivos que llevan a los españoles a encontrarse en esta situación son diferentes, pero los principales son estos que vemos aquí. El sufrimiento psicológico en su mayoría, la preocupación también por llegar a fin de mes o afrontar una situación económica precaria y el aislamiento social. Dos de estos aspectos, el sufrimiento psicológico y el aislamiento social, se da fundamentalmente entre los jóvenes de 18 a 24 años. A pesar de que tienen amigos y familia también que les rodea, se sienten solos. Hoy la Asociación de Salud Mental aquí en La Rioja ha demandado en el Parlamento una mayor sensibilidad al tejido empresarial para fomentar la contratación de personas con este tipo de dificultades y de esta forma apoyar la eliminación de los mitos. Lo han hecho a través de un manifiesto que se ha leído en la Cámara para conmemorar este Día Mundial de la Salud Mental. Contra la LOS. 8 de cada 10 personas afectadas no tenemos empleo. Nuestra discapacidad es la segunda con menor tasa de empleo. Tan solo un 18,9% tiene un empleo y el 5% de los afectados mantiene un empleo estable. Bueno, pues escuchábamos a la periodista Elisa Morte, quien ha sido la encargada de leer un emotivo y profundo manifiesto con el que ha proclamado que un empleo procura un proyecto de vida independiente. Eso es lo que ha dicho, y es que las personas con problemas de salud mental representan la segunda discapacidad con menos tasa de empleo. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la salud mental, y lo vamos a hacer con Carlos Piserra, que ya nos acompaña aquí, subdirector general de Salud Mental. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, hoy el presidente en ese mismo acto ha hablado sobre salud mental, ha vuelto a reiterar, porque ya lo ha dicho en más ocasiones, que la salud mental es uno de los pilares de esta legislatura. ¿Qué políticas específicas se han implementado en estos 2 años? Bueno, en este tiempo, desde la subdirección, estamos desarrollando la cuarta estrategia, el cuarto plan estratégico de salud mental de La Rioja, 2021-2025. Y dentro de este plan sí que quería hacer hincapié, como ha hablado Elisa Morte en la presentación del Parlamento, en hacer hincapié en el medio laboral como una oportunidad para mejorar la salud mental. El propio plan estratégico es un plan que es cambiante y bueno, pues en esta legislatura una de las iniciativas que se realizó fue incluir a la salud laboral dentro del plan de salud mental de La Rioja. A raíz de la pandemia se ha hablado del incremento de los casos de problemas de salud mental entre los ciudadanos. ¿Cómo se ha notado aquí en La Rioja? Pues sí, ha aumentado. Es cierto que había una tendencia a aumentar ya la demanda en salud mental previa a la pandemia, pero evidentemente es cierto que la pandemia disparó esa demanda, esos casos que se veía al principio, de sobre todo ansiedad, depresión, y evidentemente estamos notando que hay un aumento de demanda a partir de la pandemia. ¿Cómo están manejando, por lo tanto, la atención a ese incremento de la demanda? Porque estamos hablando que en España se ofrecen 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la situación aquí y de qué forma se puede reforzar para atender a esa creciente demanda? Bueno, pues uno de los programas que estamos desarrollando es el programa que se denomina Saludablemente. Es un programa
que lo que trata es de reforzar de alguna manera nuestros servicios de salud a través de atención primaria. Se han contratado a unos referentes en bienestar emocional, en concreto se han contratado a 15 personas, 15 psicólogos, para de alguna manera reforzar, sobre todo en la parte más preventiva. Estamos hablando en los centros de salud, y también en los colegios, ¿no? También en los colegios, y sobre todo lo que queremos hacer hincapié es en la prevención. Evidentemente hay una mayor demanda, pero queremos incidir mucho en la prevención, en esa actuación desde la promoción de la salud mental en la atención primaria, vinculada a los médicos de familia, enfermería, de trabajadores sociales a nivel de centro de salud, para que esa patología mental no dé lugar a patologías más graves. Con lo cual, de alguna manera, nuestra actuación se está centrando sobre todo en prevenir y promover la salud mental. ¿Han cambiado las afecciones del paciente? Antes hemos hablado de estrés, por ejemplo, hemos hablado también de depresión, de ansiedad. Sí, estas patologías se dan cada vez más, y un hecho también constatable es que se dan cada vez más en personas más jóvenes. Usted lo comentaba previamente, el propio Eurobarómetro también habla de esa situación de cómo las personas más jóvenes, aunque hay una media de 46% de personas que reconocen haber tenido un problema de salud emocional en el último año, varía mucho en cuanto a la edad. A partir de 55 años hay un 35% de personas que han tenido esos problemas en el último año, pero en personas entre 16 y 24 años se eleva ese porcentaje a un 59%. O sea que, evidentemente, las patologías que más se ven son ansiedad y depresión, y también están muy mediatizadas por la edad. Cada vez se ve más en personas más jóvenes. Hablábamos de aislamiento, ¿no? Debido tal vez a los móviles, las tablets, nuevas tecnologías, factores sociales. Siempre también en nuestro plan de salud, de salud mental, hacemos hincapié en que no todo tiene que estar referenciado hacia la salud. Hay, evidentemente, factores sociales, factores de nuevas tecnologías que influyen de una manera muy determinante en esta evolución de la salud mental de los jóvenes. Hemos escuchado que 8 de cada 10 tienen problemas de salud mental en el trabajo. Los problemas de salud mental es la segunda discapacidad con más tasa de desempleo, y también se ha dicho que solo el 5% de los que lo padecen tienen un empleo estable. ¿De qué forma el Gobierno puede garantizar que haya ambientes saludables dentro del trabajo? Bueno, nosotros, como le he indicado, hemos iniciado en esa línea de la estrategia de salud mental una línea específica para el medio laboral, y entendemos que hay mucha oportunidad de mejora. Me gustaría hacer hincapié sobre todo en los servicios de prevención de riesgos laborales, tanto propios como ajenos, que son órganos técnicos de alguna manera que tienen que facilitar esa adaptación de la persona al trabajo. Como se hablaba al principio, hay que facilitar en cuanto a horarios, en cuanto a las adaptaciones que sean necesarias para que estas personas puedan tener acceso a ese trabajo, y sobre todo romper estigmas. Quizás lo más difícil es romper el estigma que hay hacia la capacidad de las personas que tienen este problema. ¿Son accesibles los servicios de ayuda a la salud mental? Me refiero, también llegan a las zonas rurales, un poco. ¿Es accesible para toda la población? Sí, entiendo que sí, y bueno, precisamente por eso el programa Saludablemente está articulado a través del sistema público de salud y de la atención primaria, en cuanto a que permite la accesibilidad a toda la población. Aparte de esta accesibilidad del propio sistema público de salud, cada vez hay más programas, también en coordinación con otras consejerías del Gobierno de La Rioja, como el programa REACTE, que se ha puesto en marcha hace muy poquito tiempo, que es precisamente para eso, para que los jóvenes tengan acceso al consejo psicológico de una manera más accesible. A veces para ellos se les puede hacer difícil pues ir a una consulta médica, acercarse al sistema de salud, pero tienen más facilidad a lo mejor para acercarse pues bueno, al Instituto Riojano de la Juventud o a otras instituciones donde pueden recibir ese consejo psicológico, con lo cual cada vez estamos tratando más de facilitar ese acceso, porque además también hay que tener en cuenta
que una característica importante de los jóvenes es que van rompiendo ese tabú hacia pedir ayuda en salud mental, que quizás en otras edades existe y los jóvenes cada vez lo tienen menos. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Porque hay un 16% que se autodiagnostica y eso es un problema, ¿no? Claro. También, porque empezarán con medicación. Claro, entonces queremos evitar autodiagnóstico, acceso a información no adecuada, a lo que les dice otra persona no formada, con lo cual lo que sí que estamos intentando por todos los medios, tanto el Instituto Riojano de la Juventud, Sistema Público de Salud, Educación, poner a su servicio, a su disposición profesionales que puedan de alguna manera darles ese consejo de una manera profesional, que no tengan que buscar ese consejo o esa ayuda en personas no formadas. Carlos Piserra, un reto así más inmediato de futuro que quieran conseguir. Bueno, pues sobre todo ahora mismo estamos muy ilusionados y muy implicados con Saludablemente, que como comentaba tiene dos partes fundamentales. Una es la de atención primaria, que hemos desarrollado más, pero tiene otra parte también importante, que son 5 neuropsicólogos en colaboración con nuestro Servicio de Salud Mental para hacer detección precoz de trastornos del neurodesarrollo en los colegios riojanos, en quinto de primaria. Y es un proyecto que también nos ilusiona porque es un proyecto que creemos que a largo plazo puede ayudar a mejorar el rendimiento escolar y bueno, pues de alguna manera a mejorar la salud de estos chavales conforme vaya pasando el tiempo. Además es un programa pionero, ¿no? Aquí en España, ¿no? Aquí La Rioja es pionera en este programa, ¿no? Efectivamente, ahí se han hecho trabajos en Cataluña por parte del profesor Miquel Casas, que es quien de alguna manera dirige el proyecto, aquí junto con la doctora Ana Díaz de Cerio, que es la investigadora principal, pero a este nivel de una comunidad autónoma sí que es cierto que no se había realizado y bueno, pues tenemos que agradecer también la colaboración de la Consejería de Educación y en facilitar que este programa se desarrolle y por supuesto, es lo más importante, los directores de los centros y en toda la comunidad educativa, que son los que harán que este programa tenga éxito. Pues estaremos pendientes de esos resultados. Carlos Piserra, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Trabajo y salud mental es el lema elegido este año para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Así lo refleja el manifiesto que se ha leído en el Parlamento de La Rioja, que ha acogido el acto institucional para conmemorar esta efemérides. 8 de cada 10 personas afectadas no tenemos empleo. Nuestra discapacidad es la segunda con menor tasa de empleo. Tan solo un 18,9% tiene un empleo y el 5% de los afectados mantiene un empleo estable. Un problema que los trabajadores ocultan incluso en su propio entorno y sobre el que todavía hay muchos estigmas. El estigma, los prejuicios negativos, la ausencia de adaptación del puesto de trabajo por desconocimiento, la falta de ayudas, así como la escasa sensibilidad empresarial, son algunos de los factores que provocan que el 81% de las personas afectadas no tengan trabajo. La OMS estima que en 2030 va a ser el principal problema de salud pública en el mundo. Pero yo diría más, ya lo es. Tenemos que trabajar desde ya todos juntos para luchar y combatir desde la prevención un problema fundamental. Creo que tenemos que decir a todos los afectados, nosotros de corazón, sois muy valientes, gracias por vuestra lucha, por vuestro trabajo, pero sobre todo, lo más importante, no estáis solos. Una jornada para reflexionar, dar visibilidad y ser conscientes de la importancia cada vez mayor que tiene la salud mental. Vamos, que se dirijan, por favor. Bueno, pues vamos con la mesa, vamos ya con el debate de esta noche y saludamos a Rubén Gil Trincado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Eva Loza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y Óscar Eguizábal, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal vosotros la salud mental después de todo el verano, de la vuelta a la rutina? ¿Cómo se lleva eso? Pues a ver, mi salud mental está ya un poco afectada desde hace 3 años, la verdad, porque
desde que tuve la enfermedad, porque vemos y se refieren a salud mental y parece que son o trastornos de personalidad o enfermedades graves como puede ser una esquizofrenia o un trastorno bipolar, pero realmente es que yo lo que me gustaría visibilizar es lo que llamo yo pues la salud mental que nos puede afectar en el día a día a cualquiera. Pues por una afectación, pues por una pérdida, pues o bien de un familiar, por una ruptura, por una enfermedad. En realidad la base está en saber gestionar o no las emociones. Entonces sí que es cierto que yo arrastro desde la enfermedad pues una salud mental pues un poco más débil que la que tenía antes, y pues por eso acudo al psicólogo, y lo digo porque creo que es muy importante visibilizarlo y normalizarlo. Bueno, pues eso me ha gustado muchísimo, que seas tan sincera y que lo hagas visible, ¿no? Que es de lo que se trata aquí, ¿no? Que no esté esa invisibilidad de los problemas, ¿no? Y ese estigma que tiene la gente para poder hablarlo. Estábamos escuchando aquí en el Parlamento que hablaban sobre la salud mental en el trabajo. Es una de las causas de baja laboral importante y preocupante, ¿no? También nos decía Carlos Piserra que sí que existe dentro del gobierno una mecánica para que todos los ambientes laborales se pueda haber un ambiente saludable, que para eso está la prevención, pero que hay muchísimos que callan dentro del trabajo, no en tu caso, por ejemplo, que lo acabas de decir aquí en la mesa, ¿no? Pero lo habéis vivido vosotros, porque dicen que muy pocos comentan en su trabajo si tienen un problema de salud mental. No sé si era un 19% de las personas o menos que lo comentaban, que tenían problemas en Yo creo que ha sido un tema tabú durante muchos años, la salud mental. Alguien cuando está mal, muchas personas, como bien decía Eva, que por dificultades, por situaciones de la vida, hay una depresión y no lo comentaban con nadie. Yo creo que eso poco a poco afortunadamente va cambiando. El mundo ha cambiado, vivimos muy rápido, vivimos continuamente estresados, eso también te lleva a una situación que en algún momento puedes reventar. Lo hemos visto en deportistas de primer nivel, que semanalmente lo vemos en ellos, sí. Es un ejemplo bueno para todos. Hay que trabajar mucho en la atención primaria, en los colegios, en los centros de salud, en los propios municipios, porque tiene que ser algo que sea visible y que nadie se esconda un problema que acaba de decir el presidente, que en el 2030 es el primer problema de salud, que es la salud mental. O sea, yo creo que es un tema muy serio. Bueno, lo dice la OMS, que en 2030 va a ser el primer problema. Correcto. Y el presidente lo que dice es que él ya lo ve, que es la... Yo creo que lo vemos casi todos, pero hay que tomar medidas lo más urgentes posible porque estamos en puertas de 2030, ¿no? Y este problema avanza pues, quizá en la gente joven más rápido por las redes sociales, la situación de la vida, las complicaciones de cada uno, pues igual ahí también se generan unas expectativas que luego no se cumplen, la gente pues bueno, lo pasa mal. Óscar, más del 60% de la población española dice sentir estresado o sentirse muy estresado. No sé cuál es tu caso. A ver, yo creo que es que no se le ha dado la importancia suficiente a este tema. En los últimos años llevamos yo creo que después de la pandemia, un poquito después, 2022 o por ahí, es cuando se ha hecho más hincapié. Pero venimos de unos años en el que el acoso en el trabajo, el acoso por las redes sociales, incluso el insulto, se protegía en algunos ámbitos, incluso en el profesional. Y yo creo que nos falta mucho por hacer. Hay que acotar el mundo digital, hay que utilizar la inteligencia artificial para detectar ese acoso en el mundo digital. Hay que educar, hay que tener unas medidas proactivas, no esperar a que llegue el problema, sino prevenir. Y ahí surgen varios temas, como te digo, el mundo de los menores, a mí me toca por las crías que tengo, una en instituto y otra en educación secundaria, y bueno, pues los chavales con la tecnología tienen ahí un mar abierto que no se le puede poner puertas, ¿no? Entonces, la identificación y el endurecer las leyes es fundamental para proteger a la ciudadanía. No es que coincida con lo que han dicho mis compañeros de tertulia, sino que creo que deberíamos no solamente hoy 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Sino que se debería hacer más hincapié, no solo hoy en el Parlamento, sino en el día a día, en las empresas, en las instituciones, en la educación y en todos los ámbitos que tenga que ver. A nivel personal, todos hemos tenido épocas. Yo personalmente he tenido épocas en el mundo de la política que antes el acoso político se veía como algo normal.
y llegaba a ser incluso en lo personal, en lo profesional y en lo político. O sea, los ataques eran tan desmedidos que aquello no se veía como un acoso que te podía dar un brote, ¿no?, de este tipo. Sin embargo, ahora se está teniendo más en cuenta, pero insisto, los últimos 2 años. Ahora que, bueno, venís los tres del mundo de la política, claro, y con las redes sociales lo que dices, ¿no? Ahí cualquiera puede insultar y... Alegremente y reconozco las palabras y hay que ser Óscar. muy fuerte, ¿no? Hay que ser muy fuerte. Yo creo que Óscar ha sido fuerte en ese tema. Yo tengo una aprecio personal a Óscar desde hace muchos años, desde su época en el Ayuntamiento de Calahorra, y reconozco que la política a veces es ingrata y con insultos gratuitos desde el absoluto desconocimiento, y había veces, pues bueno, esas cosas también se sufren, sobre todo el entorno, más que tú, quizás es el entorno más cercano, y a veces lo fácil, el insulto fácil y eso, pues yo creo que eso hay que acotarlo, y se está consiguiendo, pero yo creo que se tiene que conseguir mucho más, no solo en el ámbito de la política, en el ámbito profesional y sobre todo en los menores, que ahí sí que genera problemas muy serios, y lo estamos viendo en el día a día. Sí, vamos con los jóvenes. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa, bueno, a él, ¿no?, que lo más triste es el fuego amigo, porque hay veces que los insultos también provienen del propio entorno, y en el trabajo, lo que comentábamos del trabajo, yo no es que solo la gente no se atreva a visibilizar pues un problema que puede traer de casa, sino es que se dan muchísimas bajas pues por ansiedad en el trabajo, ya no bien por acumulación de trabajo, que también puede ser, sino porque sobre todo en estructuras muy jerarquizadas pues puede existir el acoso, ¿no?, el acoso laboral de un superior que hostiga a un inferior jerárquico. Yo, por ejemplo, lo que conozco es del Ayuntamiento de Logroño, porque claro, yo soy autónoma y soy mi propia jefa, entonces bueno, si me hostigo a mí misma. El Ayuntamiento de Logroño, que tiene un servicio de prevención de riesgos laborales, yo creo que estupendo para los medios que tiene, pero sí que es cierto pues que se dan bajas de este tipo, y por eso existe un protocolo de acoso. Yo, respecto a este tema, lo que más me indigna es el anonimato. Sí. Porque tú puedes opinar, yo siempre he opinado desde mi perfil personal, político y profesional. Y creo que, a lo que me refería antes de acotar el mundo digital, cualquier perfil debería estar identificado contra un DNI. Y si es menor de edad, contra un DNI del padre o de la madre. No se puede consentir el insulto gratuito, que te venga de una cuenta que acaban de crear, desde una IP que no se puede identificar porque igual es una wifi pública, y te vengan toneladas de odio, y en esto me refiero a todos los ámbitos, ¿eh? Me da igual el fuego amigo, que también lo hay, y coincido con Rubén, que a veces es el peor, pero el anonimato, hay que acotar el mundo digital, y hay que poner medidas proactivas y defender sobre todo los menores. Pero ya no solo en las redes sociales, porque también la mensajería instantánea es un problema añadido. ¿Por qué? Porque se generan grupos de WhatsApp para pegarse. O sea, yo en los años que hemos vivido, en los años 80, en los 90, cuando estaba todo el tema, pues bueno, de drogas duras, que veíamos a gente por ahí que, bueno, tela, ¿no? Y resulta que ahora yo no me he pegado en mi vida, y ahora resulta que quedan entre grupos menores de edad de 12, 13, 14, 15, y se pegan unas palizas a través del teléfono móvil. Eso hay que acotarlo, hay que identificarlo. La tecnología está al servicio del ciudadano, y además la tecnología, la inteligencia artificial, pese a que muchos la ven como una enemiga, se puede utilizar para prevenir. Y insisto, educación en los colegios. Muchos de los menores no saben cómo salir de esta situación, no saben pedir ayuda, no saben que en el colegio tienen que acudir a un perfil como tiene el Ayuntamiento de Logroño. Bravo por el Ayuntamiento de Logroño. En el Ayuntamiento de Calahorra eso no existía, por ejemplo. Entonces, igual tiene que haber una figura donde se pueda acudir ante un bajón en una época puntual. No solo lo tenemos los mayores, los menores también lo tienen y lo sufren. Y no lo hablan en casa, por lo general. Y jóvenes de 18 a 24 años es donde más incide el sufrimiento psicológico, y también el aislamiento, que dicen que sufren a pesar de que tienen muchos amigos alrededor y mucha familia, pero el estar todo el día ahí, ellos se sienten solos, y esa ansiedad por la soledad seguramente es la edad más complicada. Los 18 o 24 años es una edad muy complicada. Y luego con todos los problemas que tienen, ¿no?, que lo hemos hablado antes, ¿no?, la falta de trabajo, claro, trabajos precarios, el no tener el acceso a una vivienda, facilidades. Y yo creo que viene también un poco, no solo de 18 a 24, sino que viene ya de los 16, 15, ese cambio hormonal. El cambio hormonal, yo también creo. O sea, esa preadolescencia que cada vez es antes.
porque ahora ya con 11 años ya empiezan ya a surgir, ¿no? Pero los 16, 17, donde ya empiezan a sufrir acoso, donde esa deshumanización que hay por parte de los jóvenes contra sus contrarios, ¿no? Antes, cuando no te elegían para jugar, en mi casa, baloncesto, pues bueno, era un poco chocante, ¿no? Pero es que ahora la cantidad de odio que se genera a un menor porque ha opinado diferente a otro no se puede consentir. Y además se están normalizando. Yo me doy cuenta que estas cosas las vemos como un poco, o se ven como un poco normales. Y a mí no parece normal, estas cosas que ahora se dan por, bueno, pues esos grupos de WhatsApp y lees parece una barbaridad, pero lo dan por normal. Yo creo que eso hay que, como dices tú, hay que acotarlo y hay que pararlo. Y sin hablar del bullying, pues fíjate que si hay información del bullying, sí, es otro tema. Sí, pero bueno, eso fíjate si afecta a la salud mental. Así es. Bueno, de todas formas, en España la media es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, que es una tasa 3 veces menor que la media europea. Aquí en La Rioja pasa lo mismo que en el resto de España. Al final nos faltan profesionales, psicólogos que accedan tanto al servicio riojano de salud, ¿no? y también psicólogos que puedan estar en los colegios, etcétera, etcétera. El aumento de los profesionales por parte de la Administración debería ser una obligación. Y digo esto porque para poder atajar este tipo de plaga que tenemos, ¿no? Y antes voy a hacer referencia a lo que ha dicho Eva. El ir a un psicólogo no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero es que estaba hace unos meses incluso, ¿no? Por no hablar, hace 48 meses, por ejemplo, que es más cercano, decir ir al psicólogo te decía que estabas un poco para allí, ¿no? Entonces hay que normalizar el mundo de los profesionales, de la psiquiatría, de la psicología, hay que dotar a los medios sanitarios de profesionales, y si no hay, pues igual hay que remunerarlos con mayor potencial. La Rioja es una comunidad muy pequeña, igual no tenemos tanta disponibilidad, pero se pueden traer de otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que el aumento de profesionales es lo primero que se debería hacer para esa actividad proactiva y no tener que llegar luego a atender a los menores, en este caso. Y que la gente lo vea como normal, que consultar a un psicólogo es normal. Lo que no puede ser, y espero que esto no se quede simplemente en la celebración de un día y unos carteles y demás, es que una persona que por fin decide, con ese estigma que decimos que parece que es ir al psicólogo y que desde luego hay que normalizarlo absolutamente, no, pues si te duele el pie vas al podólogo, ¿no? Pues, te duele el alma, pues vas al psicólogo. Lo que decía es que lo que no puede ser que una persona que por fin decide y acude a la sanidad pública, porque no todo el mundo, recordemos que se puede permitir el pagar un psicólogo privado, pues le den la primera cita para dentro de 7 u 8 meses. Eso es lo que no puede ser. Bueno, pues ese llamamiento entonces a quien tiene que solucionarlo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más asuntos aquí en la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos con otro asunto que preocupa en educación. Mañana está convocada la huelga de estudiantes para los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo grado superior, bachillerato y todos aquellos que se solidaricen. El motivo, la nueva prueba de acceso a la universidad, la PAU, la antigua EBAU, de la que no tienen información ni un modelo de cómo va a ser. Los estudiantes han pedido además que se supriman las tasas de la prueba, ya que van en contra del modelo público de educación gratuita, y aseguran que algunos centros han amenazado con faltas graves y expulsiones si los alumnos hacen esa huelga. Los motivos de la huelga de estudiantes de mañana son varios. Por una parte, no tienen un modelo de cómo va a ser la nueva prueba de acceso a la universidad. En la próxima semana, el día 15, es el plazo para que los coordinadores nos presenten esos modelos de exámenes que ya se están trabajando con los profesores de segundo bachillerato. Que nos tendrían que haber avisado con muchísima más antelación, como desde verano, porque avisarnos ahora, o incluso desde verano del año anterior, porque avisarnos ahora ha causado que muy probablemente un año entero de bachillerato haya sido prácticamente desperdiciado y que ahora haya que dar todo el temario EBAU en un solo año, y eso no da tiempo. Además, piden que se supriman las tasas de la prueba.
En el caso de la Universidad de La Rioja tenemos las tasas más bajas de toda España. Pues yo creo que la tasa se debería suprimir porque va en contra del carácter público y gratuito de la educación, y también la tasa universitaria, que son más de 1.000 euros al año, también se debería suprimir porque teóricamente la educación es pública y gratuita. Entonces, claro, tener todo esto va en contra de los propios principios de que la educación es un derecho universal. Y denuncian que algunos centros han amenazado a los alumnos que vayan a la huelga. Hay centros que han negado o que directamente no les han dado la posibilidad, y que también amenazan con faltas de conducta graves, expulsiones y otros problemas en el instituto a causa de esta huelga. Cuando en la propia ley educativa se recoge nuestro derecho de poder convocar huelga. Mañana están convocados estudiantes afectados y también el resto que se solidaricen, que se manifestarán frente a la delegación del Gobierno. Un año más quejándose de esta prueba, y digo yo que no se pondrán ya de acuerdo, que todos los años tenemos que si se llama EBAU, que se llama PAU, que si en unos sitios lo hacen de una manera. ¿No creen que tienen que tomar ya alguien una decisión y que digan, bueno, esto es así, se hace así y no estar todos los años igual? Sí, porque, mira, relacionándolo con la salud mental, yo creo que una de las peores ansiedades es la que genera la incertidumbre. Y yo, que soy de la época de la EGB y de COU, el que equivale al segundo de bachillerato ahora, que me ha costado hacer la equivalencia, pues lo cierto es que desde el principio de curso, bueno, ya desde el año anterior, o sea, desde su primero de bachillerato, ya todo era encaminado a prepararnos para ese examen, que en mi época era el de la selectividad. Entonces yo entiendo que estos estudiantes estén completamente contrariados, con incertidumbre, decir, bueno, pues es que si lo que tendríamos que estar haciendo ya es hacer exámenes tipo el que vaya a ser, ¿no? Y todavía está sin aprobar el modelo, con lo cual, bueno, pues parece razonable que los estudiantes se manifiesten. Óscar. Es que ¿qué opinas? No es solo el modelo, es que el Real Decreto se aprobó en junio. Entonces, yo creo que han tenido relativamente tiempo para poder poner en marcha esto. Yo creo que han querido correr demasiado. Una buena iniciativa de consenso que ha llegado pues a unificación de fechas, a unificación de criterios, a unificación de modelos, pues se ve empañada por las prisas y los grandes titulares de la PAU, la nueva tal, y luego resulta que los estudiantes, no solamente los estudiantes, el profesorado y los familiares, porque los padres también estamos ahí preocupados porque, claro, no saben qué modelo, qué estructura va a tener la próxima PAU y claro, nos anuncian de que a mediados de octubre saldrán los modelos, pero ¿cuándo los van a validar? Porque esto igual se va a noviembre. Entonces yo entiendo que los chavales estén preocupados y que tengan su derecho a reunión y su derecho a protestar y que esto se solucione, porque al final algo que viene desde el año 96, cuando las competencias se delegaron en las comunidades autónomas y que ha tenido 2.500 nombres, pues que una buena iniciativa que se suponía que iba a ser, pues igual habría que haberla dejado para el año que viene y consensuarla mejor, hablar con el alumnado también y bueno, pues hacer algo pues más acorde y con más tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo aquí es lo de siempre. Siempre la gente se queja de lo mismo porque siempre se va tarde, nunca se explica bien, los chavales desconocen cuáles son las materias que le van a tocar y genera un cabreo y una incertidumbre, pues que al final, lógicamente, se cabrean, se mosquean y reclaman esa transparencia o eliminar dudas, con lo cual pasa siempre todos los años lo mismo y sospecho que el año que viene pasará lo mismo. Sí, así no olvidemos que claro, que la nota es muy importante luego para acceder a la carrera que quieren. No, fundamental. Que tienen ya fundamental. Un techo muy alto. Y el tanto por ciento, porque en las comunidades que no tienen lengua propia es 60-40, que el Ministerio aporta el 60 y el 40 a las comunidades, pero claro, cada comunidad va a hacer su tipo de examen, no van a ser iguales. Resulta que venimos del año 96 con 17 tipos de exámenes y ahora que se quiere unificar, pues también va a haber esa diferencia, ¿no?, por llamarla de alguna forma. Y luego, bueno, respecto a las fechas, es algo buenísimo porque había comunidades que terminaban antes y con lo cual tenían más oportunidades de entrar en una universidad o en otra porque las universidades cerraban el plazo de inscripción mucho antes. Eso es una cosa buena, pero yo insisto, igual se ha pretendido correr demasiado con el titular y lo que se tenía que haber hecho es consensuar.
Bueno, vamos con otro asunto. ¿Qué os parece esa propuesta que ha lanzado el Gobierno de La Rioja a AENA para darle mayor competitividad al aeropuerto de Agoncillo? A mí fenomenal, lo llevo reclamando desde que yo era de las juventudes. Pues es que vamos, ya es hora de que alguien diga, oiga, tenemos un aeropuerto que no sé si había que haberlo hecho o no cuando lo inauguró Aznar allí, creo que por el 2007. Pero está hecho, es la única infraestructura rápida que tiene La Rioja y que va a tener en 50 años. Por luego ya hablaremos de la autopista y alguna cosa más. Por lo tanto, si tenemos un aeropuerto, optimicemos el aeropuerto, porque los riojanos no podemos volar a otras ciudades del país, incluso europeas, pero fundamental no es que volemos nosotros, es que vengan aquí, porque de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Alicante, de Londres, no pueden venir. Yo siempre digo lo mismo, tenemos un aeropuerto que no funciona, que ha sido fantasmagórico toda la vida, y tenemos aeropuertos de nuestro entorno a 1 hora, hora y media, 2 horas, ejemplo Vitoria, que se ha disparado en pasajeros y en mercancías, porque no solo son los pasajeros, son mercancías. O tenemos el aeropuerto de Cantabria, que está por encima del 1 millón de pasajeros. A mí me parece estupendo y creo que es algo por lo que hay que trabajar, luchar, y claro, que Madrid, una vez más, escuche a esta comunidad, que yo creo que como no nos escucha y nos callamos siempre, pues bueno, Madrid aprovechará para lo de siempre. Bueno, podemos hablar también de la autopista, si queréis, de que va a seguir siendo. Yo, por cerrar este tema, no es solamente a nivel turístico, de que no venga gente de Madrid a La Rioja, ¿no? A bodegas, visitar bodegas de otros países, japoneses, chinos están muy interesados en el vino de Rioja, ¿no? En el magnífico vino que tenemos en La Rioja, sino a nivel profesional. Yo por trabajo viajo mucho y me tengo que ir a Bilbao, o bajarme a Zaragoza, o irme a Madrid, porque no he cogido un avión desde Agoncillo en los últimos 5 años. Y yo en pandemia he tenido que viajar por trabajo, justificado, con mi pasaporte de COVID, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una buenísima noticia que se invierta en esto, pero una inversión real, y que podamos tener al alcance viajes, vuelos que no tengan, ya si son directos, fenomenal, pero que se pueda volar desde Agoncillo, pues como dice Rubén, lo mismo que desde Cantabria, que desde Asturias o que desde otros aeropuertos. ¿Por qué no? Si tenemos una comunidad autónoma muy rica en muchísimas cosas. Se ha pedido una tasa, ¿no?, especial por la insularidad que tenemos, ¿no?, por ese aislamiento que tenemos de infraestructuras. Y se sigue insistiendo también en el servicio público, ¿no?, en la obligatoriedad del servicio público. Bueno, es que yo creo, y ya enlazando con la AP68, creo que llevamos décadas esperando la liberación de la AP68. Y cuando deberíamos de tener el desdoblamiento de la 232. Porque en el año 2017 se encargó un proyecto a INECO para ese desdoblamiento y se prometió que iba a estar desdoblada el tramo entre Alfaro y Calahorra antes del 2026. Y yo hablo de La Rioja Baja porque afortunadamente La Rioja Alta tiene infraestructuras de las cuales La Rioja Baja, que es la gran olvidada, no disponemos. Entonces nos encontramos con que la AP68, sabíamos que las diputaciones vascas, es que se veía venir que iban a poner una tasa y que iban a cobrar por ello. ¿Qué pasa ahora? Que la esperada liberación de la AP68 no es una realidad. Los habitantes de La Rioja Baja tenemos que pagar por ir a Bilbao un dineral, por bajar a Zaragoza otro dineral. Entonces, ¿por qué no se ha desdoblado? ¿Por qué en los anteriores gobiernos, me da igual unos que otros, no se ha apostado por el desdoblamiento de la 232 cuando La Rioja tenemos unas infraestructuras muy mal comunicadas? Con Madrid, a mí me toca ir mucho a Madrid en coche y tenemos que ir por Tejado, Borovia, por Castigo. Claro, es que desde Logroño podéis ir por la autovía de Burgos, pero nosotros tenemos que ir por ahí, por estos pueblos de Soria, que son maravillosos, seguramente, pero no pinches. Pasar por Noviercas, pues a mí, o por Tejado o Borovia, no me hace ninguna ilusión. No pinches, que igual no hay nadie. Bueno, pero yo lo que creo y lo que quiero es que no haya que esperar 50 años, porque ya no hablamos de Renfe. Yo si tengo que coger un tren y tengo una reunión a las 12 de la mañana en Madrid, no llego, porque últimamente están teniendo unos retrasos, y hablo con conocimiento de causa, 3/4 de hora, media hora, 1 hora, no te la puedes jugar. Entonces, joder, igual tenemos que apostar por tener por fin el AVE en La Rioja, por tener un desdoblamiento, que nuestras comunidades vecinas, como los navarros y los aragoneses, han hecho los deberes, desdoblando la 232.
Claro, mis amigos y compañeros de Alfaro pueden ir por autovía hasta Zaragoza, pero nosotros tenemos que jugárnosla por la 232, una carretera que hay muertos en el tramo entre Calahorra y Alfaro, pues desagradablemente son muchos. Pero es que es lo de siempre, 40 años contando la misma película y 40 años pasando lo mismo. Si mañana quieren, mañana, o sea, es que es una decisión de mañana. Si el gobierno central dice mañana hay un vuelo, Madrid-Logroño, Logroño-Madrid 2 veces al día, Barcelona, o sea, mañana. Es una cuestión de voluntad política. Bueno, pero que sean asequibles los vuelos, efectivamente, ¿no? Eso es lo que quería decir. Hombre, porque, es que si se baja la tasa y es obligación de servicio público, tiene un precio muy concreto. Entonces, que es más barato que ir en coche y más barato que ir en tren, porque además ir en tren o en coche también afecta a la salud mental de los riojanos, en materia de infraestructuras. Vete por Borovia, ya verás si te afecta. Sí lo sé, he ido más de una vez. Entonces, estamos en lo de siempre y luego el problema de la AP68, que las diputaciones vascas vayan a cobrar, pues es un efecto frontera 2. Pero claro, como aquí el Estatuto de Autonomía de La Rioja se mandó al Congreso de los Diputados en el 2021, y todavía no se ha aprobado la reforma hecha en el 2019, ahí creo que iba el efecto frontera, reclamar al País Vasco, etcétera, etcétera. Pero como aquí todo el mundo, si se equivocan hasta el votar, se van a acordar de esta comunidad autónoma. Sí, es muy raro. Bueno, ¿qué os parece la línea Tauste-Jundiz? ¿Pensáis que realmente se va a llevar a cabo, que no se va a llevar a cabo como dice el Partido Socialista y que esto es una cortina de humo del gobierno de La Rioja? Pues yo la verdad, bueno, empecé a pedir además que quiten esa norma de que no se puedan instalar, ¿no? Instalaciones eléctricas también, la han pedido. Pues si te soy sincera, no estoy actualizada con este tema. No sé lo que ha pedido el Partido Socialista. Espero que no se haga, creo sinceramente que no se va a hacer, pero espero que semejante barbaridad no cruce La Rioja de cabo a rabo, entra por Alfaro y sale por La Rioja Alta. Espero que no, pero bueno. También escucho hablar a algún representante del Partido Socialista, hoy o ayer, con esta historia. Claro, me sorprende, porque hasta hace 2 días eran los que nos avasallaban, en concreto a mi zona, el Valle de Ocón, con 17 parques eólicos, que nos iban a poner ahí torretas de 200 metros y eólicos de 200 metros al lado de nuestros pueblos. Ahora me sorprende que salgan a defender estas cosas cuando eran los que impulsaban otras cosas. Bendito Dios, que en el Valle de Ocón no va a haber aerogeneradores de 200 metros y espero que tampoco haya torretas eléctricas por toda La Rioja. Sería una barbaridad. Pero bueno, creo que antes lleguen las torretas al que Partido Socialista no le ha gustado ese acuerdo estatal que se ha alcanzado, ¿no?, del Gobierno de La Rioja con el Estado para que se paralicen las instalaciones eléctricas en suelo no urbanizable. Es que es lo lógico que se paralicen y ese acuerdo creo que es positivo. Si no le ha gustado, pues que explique por qué no le ha gustado. Creo que hay el PSOE, creo que no acierta, no atina. Yo es que creo que es una disputa que no trae nada bueno. Yo creo que el proyecto de infraestructura energética rompe el paisaje de La Rioja para algo bueno que tenemos en esta comunidad, ¿no? El impacto ambiental con más de 550 hectáreas, que atraviesa viñedos, que atraviesa regadíos, que atraviesa propiedades, que atraviesa el Camino de Santiago, que atraviesa monumentos, pueblos. Entonces, oiga, es que enclaves medievales deberían de ir todos de la mano, no pelearse por estos temas, porque como bien dice Rubén, yo creo que hay que proteger el paisaje riojano. Oiga, que es que nosotros no tenemos playa, no tenemos mar, pero tenemos unas verduras magníficas, tenemos un vino excepcional, tenemos fruta, verdura, de todo, y luego el carácter riojano. Entonces, en vez de aportar algo, yo creo que nos perjudica. Y luego este tipo de intervenciones de que pasan por La Rioja, se acuerdan siempre de La Rioja para las cosas malas, porque luego para que venga el AVE o para que nos desdoblen la 232, insisto, desde arriba hasta abajo, para eso no se acuerdan de La Rioja. El tren de alta velocidad se desvía por Navarra. Exacto. Pero la línea pasa por mitad. Pero no se preocupan de ponernos. El ponernos. Partido Socialista de La Rioja había voces que tampoco quería que pasase el AVE, en concreto por La Rioja Alta, pues precisamente también pues por ese impacto que... Sí, y puedo estar de acuerdo. Y quizá había que haber diseñado bien qué es un AVE, qué es un tren de alta velocidad, porque claro, aquí hemos hablado de AVE desde el siglo pasado alegremente.
Y creo que tenemos titulares en todos los medios de comunicación. El AVE llegará a La Rioja en 1994. Hablando en varias ocasiones. Hemos hablado del ancho de la vía, del AP68. Que es imposible. La plataforma del Emilio Sáez, que le mando un saludo desde aquí. Y yo llevo años participando en tertulias y siempre este tema es recurrente. Por eso lo del aeropuerto, que es lo único que tenemos hecho hace años y es lo único que vamos a tener hecho durante muchos años, y si no al tiempo, es la infraestructura más rápida que podemos tener desde mañana, porque la AP68 se liberará en el 2026. Veremos. Se te van a echar los ecologistas de encima. Veremos, pero ¿y los enlaces cuándo van a acabar? Porque claro, igual se libera la autopista y los enlaces seguimos viendo palas, entra y sal. Igual tenemos que entrar con tractor y salir con coche. Todo puede pasar en esta comunidad. Bueno, nos vamos a despedir y os propongo que mañana, si vais al cine, veáis la película Infiltrada sobre ETA, que además ahora mismo está el tema tan polémico. Podemos ver imágenes de de lo que es el tráiler, ¿no?, de esta película de Arantxa Echevarría, que reivindica a la mujer que engañó a ETA. Les hablamos de la historia de Elena Tejada, es la mujer riojana que logró convivir con miembros del Comando Donosti, que facilitó también su detención. Una nueva película, como decimos, sobre esta historia de ETA, que se estrena además en ese momento tan polémico tras la aprobación de la ley que modifica las penas a los etarras, que de eso no hemos hablado, pero podemos hablar en otro momento. Eso tiene para rato. Pero bueno, hoy ha habido una noticia buena, es la aprobación de la ley ELA, que beneficia a miles de enfermos, de familias, y ya era hora, que lleva muchos años, y alguno, yo también estoy de acuerdo, como algún amigo mío, no tuvo la oportunidad de disfrutarla. Ya es hora de que se apruebe. Se ha quedado un poco desdibujada, diluida a lo mejor por el Día Mundial de la Salud Mental, pero yo creo que es fundamental. Era algo fundamental para familias, una enfermedad terrible, y para los propios enfermos. Ya era hora de vivir con dignidad. Con los altos costes económicos que acarrea el cuidado de un enfermo. 114.000 euros por cada enfermo al año. Yo creo que se ha hecho justicia y que ya era hora. Yo creo que todos conocemos, a mí me han tocado 2 casos allí en mi ciudad, muy de cerca, y creo que ya era hora de que se pusieran de acuerdo y de que esto saliese Era adelante. algo que no se podía negar. Era tremendamente infame negarle a las familias y a los enfermos esta ley. Pues nos despedimos con esa buena noticia, por lo menos. Rubén, Óscar, Eva, muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, descansen. Adiós.